Es la demagogia, es el discurso superficial, vacío, pero que sin embargo le dice a la gente lo que la gente quiere oír. ¿Por qué? Porque la gente está desesperada. Esa es la realidad, Guillermo. La realidad es que la gente está desesperada. Está desesperada por la inseguridad, porque no pueden salir en sus barriadas, no pueden salir de sus casas y a veces dentro de sus casas también están inseguros. ¿Ves? Eso por un lado. Están desesperados por el alza del costo de la vida. Los periódicos traen esta semana noticias acerca del alza de la luz, que nos van a subir de nuevo la luz y que se acaba el subsidio del combustible. El comentario no es a favor o en contra del subsidio, pero es relativo al alza del costo de la vida, que tiene un impacto sobre las personas, y las personas están desesperadas por eso. Están desesperadas porque la educación no es adecuada. La idea era de que hablemos un poco de lo que está sucediendo en, eh, bueno, de algunos hechos históricos. Hay algunos que me llaman mucho la atención, todos son interesantes, pero hay algunos que me llaman mucho la atención. El primero, por ejemplo, cómo accede al trono, al zar, como zar de Rusia, Iván el Terrible, que es como un personaje que muchas personas piensan que no existió. Y lo otro que me llama mucho la atención, que yo lo leí también en las efemérides, era el fin de la guerra civil en El Salvador. Sí. Fíjate que yo recuerdo muy de niño, bueno, ni tan de niño, ya era bastante adolescente, una incursión de la guerrilla en, eh, en el propio San Salvador. Sí, sí. ¿Cómo no? Eso fue a finales de 1989 o durante el año 1989, Guillermo. Fue en hacia finales de la década, en esa guerra civil que duró aproximadamente 10 años, de finales del 70, el 79-80 al 89-90. Bueno, formalmente terminó en esta fecha, como dijimos, formalmente es la guerra civil en El Salvador terminó en esta fecha en 1992. Ya en 1992 los combates habían cesado, pero formalmente no terminó hasta esa fecha cuando se firmaron unos acuerdos de paz que la firma se llevó a cabo en México, ¿no? Para poder poner formalmente punto final a esa guerra civil en El Salvador, que había desangrado el pequeño país de Centroamérica, el país más pequeño de Centroamérica, desde finales de los años 70. Yo creo que es bueno rememorar un poquito la historia. El Salvador tuvo regímenes militares hasta 1979. 1979 hubo una derrota de la dictadura, inició una junta civil, asume el poder en El Salvador brevemente, y después de eso el país nuevamente transita por la senda del autoritarismo hasta 1984, cuando finalmente se logra una vez más tener elecciones y triunfa en esa elección un político afiliado al Partido Demócrata Cristiano, bastante conocido en ese ámbito, en el ámbito de la democracia cristiana, hoy un ámbito bastante devaluado, por cierto, pero esas son otras consideraciones. En aquel momento la democracia cristiana era un movimiento internacional importante, y en El Salvador había un partido demócrata cristiano cuyo dirigente, José Napoleón Duarte, fue elegido presidente en 1984. Sin embargo, ya el país estaba inmerso en una guerra civil, y era una guerra civil muy encarnizada entre la extrema derecha, eh, 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 configurada o establecida en torno a un movimiento que se llama Arena, a la Alianza Republicana Nacionalista, Arena, que después se convirtió en partido político a partir precisamente de los acuerdos de paz que mencionamos. Se convirtió en un partido político, pero en este momento era un movimiento, yo diría, paramilitar, ¿no? Con una dirigencia muy sanguinaria y terrible, ¿sabes? Terrible de cometer atrocidades. Eso del el lado de la extrema derecha. Y quienes se enfrentaban a la extrema derecha era la extrema izquierda, organizada en un movimiento que se llama Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN, que al igual que Arena, a raíz de los acuerdos de paz de 1992,
esta fecha se convirtieron en un partido político, o sea que los dos movimientos, digamos, insurgentes o guerrilleros, bueno, uno era la guerrilla, el FMLN era una guerrilla y el otro era un grupo paramilitar. Esos dos movimientos se transformaron en partidos políticos en El Salvador una vez que se firmaron estos acuerdos de paz y abandonaron las armas para participar en las elecciones. Arena gobernó durante 20 años después de los acuerdos de paz y después estuvo en el poder el FMLN en 2 periodos. Por supuesto que ese sistema, y digo por supuesto porque no es algo que tenga no es algo que tenga que ocurrir invariablemente, pero así ha sucedido una y otra vez en América Latina. Se logra una democratización, se logra un tránsito a la democracia, así sea una democracia formal, y el sistema político que conduce ese tránsito sufre un desgaste fuerte a partir sobre todo de hechos como la corrupción, ¿sabes? ¿No? Entonces ese enquistamiento del grupo en el poder, esa tendencia a la corrupción que parece inevitable o invariable en nuestro medio, Guillermo, es una cosa tremenda. Entonces en El Salvador eso fue lo que ocurrió. Estuvo, como dije, Arena estuvo 20 años, 1994 a 2014, si no me equivoco, 2009, algo así. A ver, Arena estuvo de 1989 a 2009, si no me equivoco, y entonces el FMLN de 2009 a 2014 y 2014 a 2019, así es como fue. Y el desgaste fue tan pronunciado que alguien que venía, bueno, ni siquiera venía mucho de fuera del ámbito político, porque Bukele había estado asociado y vinculado al FMLN, había sido alcalde, patrocinado por ese partido de centro izquierda, una vez que se firmaron los acuerdos de paz, como dije, el FMLN se transformó en un partido político de centro izquierda, ya un partido moderado, pues no un partido intransigente y extremista y radical como lo fue durante la guerra civil, como fue un movimiento guerrillero durante la guerra civil. Ya se había moderado y tuvo bueno, tuvo una presencia importante en el ámbito político, como dije, ganó la presidencia y también la alcaldía de San Salvador, y Bukele fue alcalde de San Salvador con el FMLN. Pero no era considerado alguien que estaba como dicen, en el círculo cero del poder. Así que pudo de alguna manera presentarse como como alguien no enteramente de afuera, como una nueva fuerza, como una dirigencia refrescante para ese país. Estas calificaciones que hago yo no tienen un componente normativo, no quiero decir que es bueno o malo, sencillamente lo caracterizo como lo que fue, ¿sabes? ¿No? Un golpe un golpe quizás refrescante o un impulso, un impacto refrescante para la política salvadoreña, que como dije estaba anquilosada en ese modelo en que o era un partido, Arena, o era el otro, el FMLN, que preocupaba mucho a los propios salvadoreños, que tenían una serie de problemas muy graves, ¿no? Además de problemas económicos, sobre todo el problema de seguridad. San Salvador en este periodo se convirtió y todavía es, por cierto, no vayamos a pensar que eso ha desaparecido, eso se mantiene de alguna manera, pero no tan grave como antes. Uno de los países más inseguros del mundo a partir de una estadística significativa que es la tasa de homicidios. En algún momento de este periodo democrático posterior a la guerra civil, El Salvador tuvo la triste y la lamentable posición de primer país, o digamos así, San Salvador, pues una de las ciudades más violentas del mundo y en algún momento la más violenta del mundo a partir de esa estadística de homicidios. Otros lugares, fíjate que todos están, o principalmente están en América Latina, los lugares más violentos.
El Salvador, Guatemala, Honduras también, Venezuela, México, por supuesto, Jamaica en algunos momentos, también fuera del continente Sudáfrica forma parte de ese lamentable elenco, pero las ciudades más violentas del mundo, a partir de esa estadística, la tasa de homicidios está en América Latina, y yo creo que eso es muy revelador y muy diciente, porque se trata de un lugar tan violento. En América Latina hay tasas de homicidio y de violencia que superan a las de países que tienen situaciones económicas mucho inferiores. En África y en Asia, ¿no? Esos niveles de violencia que tenemos nosotros acá son desconocidos, y Panamá, por cierto, no escapa de esa realidad. Sí, o sea, no, sí. no entre los peores países, definitivamente, pero los hechos de violencia son preocupantes y están muy presentes, quiero decir. Entonces, esa es la situación de El Salvador. Supera la guerra civil, gracias en gran medida al apoyo de otros países. México apoyó en ese momento y logró que se firmara en México el acuerdo de paz que pone fin en 1992 a la guerra civil. Como dije, ya en ese momento habían dejado de luchar directamente. Se mantenía la confrontación, pero la lucha directa había terminado ya en 1992 y se firma el acuerdo de paz. El país puede transitar a una democracia formal, pero es una democracia que lamentablemente tiene ciertas insuficiencias. Por supuesto, como dije antes, está muy presente la corrupción, la ineficiencia gubernamental y este problema social tan grande que es la violencia, la tasa de homicidios. Eso tiene varias razones. En parte es un legado de la guerra civil. ¿Ves? En parte es un legado de la guerra civil. Por otra parte, es un legado de la deportación de pandilleros centroamericanos de Estados Unidos de vuelta a Centroamérica. Ese es otro fenómeno. ¿Qué sucede en la década del 80 en Centroamérica? Hay este deterioro de condiciones. No solamente hay guerra civil en El Salvador, hay una guerra civil en Guatemala también, que es una guerra civil prolongadísima. Eso no hemos conversado porque, por supuesto, que la fecha histórica de hoy corresponde a El Salvador, pero cualquier análisis amerita también que se hable acerca de la guerra civil en Guatemala, que fue horrorosa, ¿verdad? Que fue horrorosa y que duró 30 años o más, 35 años. Entonces, a raíz del deterioro de la situación económica y de la situación social en Centroamérica, muchos centroamericanos viajaron a Estados Unidos. Algunos de ellos no todos, por favor, eso hay que acotarlo, hay que aclararlo, hay que reiterarlo. Algunos, sobre todo hombres jóvenes, se vincularon, que es algo que pasa inevitablemente entre los grupos de migrantes. Hay algunos que se vinculan al crimen organizado, a las pandillas. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Eventualmente empezó a encontrarlos, identificarlos y los manda de vuelta a sus países. ¿Y cuál es el resultado de eso? El resultado de eso es que de vuelta a sus países, ¿qué es lo que hacen? No es que van a ponerse a trabajar dignamente o correctamente o laboriosamente. No, lo que hacen es que se dedican al crimen organizado y a promoverlo allá también. Así que así es como surgen esas pandillas, y esas en Centroamérica se llaman maras. Y tú conoces este tema muy bien porque lo has tratado en muchas ocasiones aquí en Radio Ancón. Sí, lamentablemente es un fenómeno que ahora se quiere tapar con marketing, pero existe, está ahí. Yo no veo salvadoreños caminando hacia El Salvador, ¿entiendes? Porque cuando se vende la prosperidad de Bukele, pero también hay que decir algo a favor de Bukele, es que él es la consecuencia de un sistema de partidos políticos que fue irreal. O sea, se quiso vender la idea de un bipartidismo de dos partidos que no eran partidos, eran dos movimientos que, como tú muy bien dijiste, abrazaron la democracia más que por la conveniencia de no seguirse matando, pero además lo que no abrazaron fue los ideales democráticos, y en muchos casos se sumergieron en la corrupción. Nada más que hay que revisar la cantidad de expresidentes salvadoreños que, si no están juzgados, están perseguidos por sus delitos.
y ni hablar de ministros y otros diputados en El Salvador. Es un país que lamentablemente la transición hacia la democracia le ha costado y, como tú decías, con el desavenimiento de la democracia cristiana, que digamos que era un partido ideológico en ese entonces, Sí. el sistema de partidos políticos quedó descansando en los contendientes de la guerra civil. Sí. Entonces, ¿cómo no va a surgir Bukele en medio de todo esto? Bueno, es que eso es lo que pasa. Entonces, el liderazgo de Bukele también es muy interesante porque es un liderazgo, en primer lugar, es un liderazgo populista, pero es un liderazgo populista que recurre con muchísima eficacia, a los métodos de proyección de imagen y de comunicación más modernos. Entonces, yo recuerdo haber leído hace poco un artículo interesantísimo sobre el nuevo populismo de América Latina y cómo estos medios de comunicación o medios sociales, redes sociales, contribuyen a afianzar ese estilo populista, esa demagogia, esa tendencia al alarde, a halagar al público, a decirle al pueblo lo que quiere escuchar, sin ningún contenido real o verdadero. Ahora, hoy por hoy, hay quienes juran que Bukele ha sido el Mesías, ha sido el Salvador el Salvador del Salvador, valga la redundancia, y lo apoyan masivamente. El apoyo que tiene es un apoyo masivo y ese es un fenómeno digno de estudiarse a partir. Fíjate que es muy interesante, Guillermo, porque el populismo es una antigua tradición política, sobre todo en América Latina. Si hay un lugar del mundo donde el populismo ha tenido éxito como estrategia política, es en América Latina. Ese populismo no es un fenómeno moderno, el populismo es un fenómeno que se remonta a inicios del siglo XX y tuvo grandes exponentes en muchas partes del continente. Yo diría nunca tenemos tiempo para abundar mucho más, pero para mencionar el principal exponente del populismo en América Latina, sería preciso hablar acerca de Juan Domingo Perón. Ese es el principal exponente del populismo. Por mucho. Y tal fue su impacto que el movimiento y el partido que fundó él, el Partido Justicialista, conocido corrientemente como el Partido Peronista, y a sus seguidores como los peronistas, ese movimiento político se mantiene altamente influyente en Argentina hoy por hoy. Ese es el grupo o ese es el movimiento que controla ese país. Y en otras partes de América también ha habido liderazgos populistas muy importantes. Entonces, el populismo no es un fenómeno reciente. El populismo es un fenómeno que tiene por lo menos 100 años de estar vigente en América Latina. Lo nuevo, lo moderno son los vehículos a través del cual el mensaje populista, ese estilo populista, alcanza una enorme mayoría de la población, porque inicialmente, hace 100 años, Guillermo, ¿cómo se transmitía ese mensaje? Bueno, ese mensaje de los populistas, ese mensaje demagógico, ese mensaje grandilocuente, ese mensaje alarmista, estruendoso, estrepitoso, de decirle a la gente lo que la gente quiere oír, sin mayor contenido. Ese mensaje, ¿cómo se transmitía? Se transmitía a través de discursos, porque así era como se hacía la política en aquella época, discursos en la plaza pública, y 100 años atrás comenzaba la radio a ejercer su papel en el ámbito de la comunicación. Por supuesto que los periódicos, pero los periódicos no eran vehículos tan efectivos para transmitir todo ese dramatismo. Entonces era en la plaza pública donde se realizaban esos mítines, y se comenzaba a utilizar la radio con esos propósitos. Pero fíjate, hoy todos los medios que tenemos a nuestro alcance, ¿ves? Entonces, el neopopulismo, el nuevo populismo, recurre a esos medios y nadie ha hecho uso de esos medios de una forma tan efectiva como Bukele en El Salvador. Así que, como dije, desde la perspectiva de la ciencia política o desde esa disciplina, ese es un fenómeno digno de estudio. En términos de lo que conviene a los países,
en términos de políticas sanas y correctas, pues hay mucho que decir con respecto al liderazgo de Bukele. La gente afirma sus seguidores afirman que los niveles de seguridad pública han aumentado considerablemente en El Salvador. Y eso aparentemente es cierto, a pesar de que si uno va a ver las estadísticas, todavía es un país violento. Sin embargo, no es tan violento como era antes y eso es una mejoría, no cabe la menor duda. Sin embargo, ¿cómo se ha logrado esa mejoría? Bueno, se ha logrado, según muchos observadores, a partir de un cercenamiento de las libertades ciudadanas. Y algunos dirán, bueno, eso qué importa, si la verdad es que qué importa que uno que otro caiga, uno que otro inocente caiga si las condiciones del país mejoran, pero es que eso es una cosa muy grave, hablar de esa manera. Y entonces eso también se presta al abuso de las entidades de seguridad, ¿no? Si las entidades de seguridad tienen carta blanca para combatir la violencia, si no hay debido proceso, si no hay un sistema, un Estado de Derecho, entonces las entidades de seguridad, los organismos de seguridad pueden agarrarte a ti, pueden agarrar a MacDiel un día porque les cae mal, porque le sacó la lengua, porque tienen alguna rencilla o algo así, y lo tiran a la cárcel y no hay proceso. Ahí te quedas, ahí languideces en la cárcel. Entonces, a mí me parece que eso es grave, ¿ves? A mí no me parece que eso esa fue la fórmula de avance del nazismo, ¿no? Directamente, pues, en nombre de la seguridad nacional, pues todo, ¿no? No, lo que sí te iba a decir era de que yo tengo amigos de otros países, de Sudamérica, que me dicen, no, es que El Salvador está cambiado totalmente. Yo me puedo sentar en un restaurante y no me pasa nada. Sí. Bueno, es que para que tengamos una idea, porque es tan grave que la comparación es, ahora me puedo sentar en un restaurante a comer, sin miedo. Sí. Eso debe ser una cosa absolutamente normal. Y yo lo digo porque ya aquí en Panamá hay un par de candidatos. Uno quiere ser, lo ha dicho abiertamente, como Bukele, y el otro quiere ser abiertamente como Milei. Y esos son contextos tan particulares que cuando no se estudian se dicen tonterías alegremente. Es que yo voy a hacer como él hace. ¿Entiendes por qué él está haciendo lo que sin justificarlo? ¿Entiendes cómo llegó? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué la gente piensa de que es bueno? Es que estamos en un país donde la gente la mataban en su casa porque miró mal al hermano de un maleante y donde la gente tenía que irse por miles todos los días del país. Yo recuerdo un partido de fútbol entre Panamá y El Salvador en Washington, D.C. El estadio donde jugaban le cabían algo así como 56,000 personas. Bueno, habían 55,900 salvadoreños. Estaba lleno hasta la bandera. Y habían como 100 panameños. Entonces, ahí te das cuenta de que es que tú no necesitas a Bukele acá, tú necesitas a Bukele allá si es que lo necesitas. Aquí no. Son condiciones completamente diferentes. Entonces me da mucha tristeza ver a algunos políticos hablar sin conocer de qué están hablando. Y por eso estas conversaciones que nosotros tenemos son tan importantes, Carlos. Claro que sí, Guillermo, y eso se conecta con algo que hablamos antes, es la demagogia. Es la demagogia, es el discurso superficial, vacío, pero que sin embargo le dice a la gente lo que la gente quiere oír. ¿Por qué? Porque la gente está desesperada. Esa es la realidad, Guillermo. La realidad es que la gente está desesperada. Está desesperada por la inseguridad, porque no pueden salir en sus barriadas, no pueden salir de sus casas y a veces dentro de sus casas también están inseguros. ¿Ves? Eso por un lado. Están desesperados por el alza del costo de la vida. Los periódicos traen esta semana noticias acerca del alza de la luz, que nos van a subir de nuevo la luz y que se acaba el subsidio del combustible. No es que el comentario no es a favor o en contra del subsidio, pero es relativo al alza del costo de la vida que tiene un impacto sobre las personas, y las personas están desesperadas por eso. Están desesperadas porque la educación no es adecuada, porque conseguir atención de salud es un dilema en Panamá. Están desesperadas por la basura que se acumula y que no hay solución para esos problemas y para tantos otros. Entonces la gente desesperada recurre a soluciones. Es algo psicológico. Entonces algunos políticos avivatos se aprovechan de eso con esos discursos
no tienen en realidad sustancia. Pero se nos acaba el tiempo, Guillermo. No tienen sustancia los discursos, pero son llamativos para personas que están en estado de desesperación, que es la mayoría de la población. Así es. ¿No? Entonces, pero lo curioso es que tenemos a fenómenos como Bukele en El Salvador, a Milei en Argentina, y aquí tenemos malas copias, Guillermo, porque ni siquiera para eso pueden ser originales. Malas copias, ¿ves? Entonces, yo sí creo que debemos hacer reflexiones, tratar de hacer reflexiones un poco más sesudas y un poco más profundas, y por eso me agrada que podamos tener estas oportunidades para conversar el martes en la mañana y por supuesto el martes de la semana entrante para conversar con mayor profundidad con alguien como Eduardo Quirós en la sociedad bolivariana. Así que te esperamos el próximo martes. Bueno, vamos a conversar el martes en la mañana de todas maneras, ¿no? Pero te esperamos el próximo martes en ese evento, a ti y a los amigos. No, ya yo sé que el truco es salir directo de aquí, porque si yo voy a mi casa y regreso no lo hago. Sí, no vas a poder. Tienes que salir directo de ahí. Y si es posible, ir en Uber, es lo más aconsejable. Sí. Porque si uno lleva... Ya me pasó con el de la expresidenta Mireya Moscoso, que no hubo forma, pero es que coincidió con varios eventos, ¿no? Exactamente. Y la semana entrante va a coincidir también, aunque a esa hora no, pero la semana entrante va a coincidir también con el Festival Hey versión de Panamá. El Festival Hey es un festival muy famoso que hay en muchas partes del mundo, incluyendo la ciudad de Cartagena. En otro momento podemos hablar de eso porque se nos acabó el tiempo. Y ahora, por primera vez, se va a realizar en 2 días en Panamá, el 23 y el 24, con conferencias interesantes por expositores de otras partes. Entonces, nuestra sesión coincide, ocurre el 23, que también va a haber conferencias del Festival Hey. Sin embargo, a esa hora de la de nosotros no hay otras conferencias del Festival Hey, o sea que es bueno en ese sentido. Pero sí, para ir al casco viejo uno tiene que planificarse y lo más aconsejable es utilizar transporte público para llegar al casco viejo, porque si uno lleva su propio vehículo es un poco complicado. Un día con tiempo hablemos de eso del casco antiguo, porque sabes que hay suficientes estacionamientos para estacionarse, pero mientras sigamos con esta cosa de utilizar los estacionamientos para temas de guardar carros públicos, no se puede. Sí, eso es una calamidad. Una calamidad. Doctor Carlos Guevara Man, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Te mando un gran abrazo y nos hablamos la otra semana. Claro que sí, Guillermo. Muchas gracias y buenos días. Hasta luego. Era el doctor Carlos Guevara Man, analista político, por supuesto, profesor universitario, investigador con nosotros aquí en la mañana. Vamos a la pausa, don Diego, y regresamos de inmediato con más en los 92 puntos de FM y radioencom.com.